Muy buenas tardes. Hoy nos convoca el tema de inteligencia emocional. Un gran tema, preferido por mí, y voy a tratar de ser breve y concisa con las filminas que elegimos mostrarles. Celeste, si no me estaría retando. Eh, bueno, hasta ahora el desarrollo de lo que fue el concepto de inteligencia en sí mismo, estaba relacionado con las habilidades lógico-matemáticas, con el lenguaje, con todo lo académicamente requerido, ¿no? Para que un alumno, un estudiante, apruebe las materias y tenga la capacidad para lograr los objetivos. Nuestro querido Gardner logra introducir el concepto de inteligencias múltiples, desplegando así una serie de habilidades que no estaban hasta ahora evaluadas cuando uno evaluaba la inteligencia de las personas. El famoso EQ, ¿sí? El numerito que nos daba el coeficiente intelectual, es decir, la inteligencia que representaba a ese sujeto evaluado. Posteriormente, fíjense que hablamos del señor Daniel Goleman en 1995, sí se empezó a desarrollar este abanico de inteligencias que el doctor Gardner empezó a introducir en las teorías, hablando de habilidades tales como la capacidad de motivación, de persistir frente a alguna decepción o ante alguna frustración, de aquel que puede controlar los impulsos, aquel que puede demorar una gratificación, autorregular su humor, evitar que los trastornos disminuyan la capacidad de pensamiento, ¿sí? Estar bloqueado, mostrar cierta empatía. Todas estas habilidades, estos autores empezaron a decir que también eran hablar de inteligencia, esta famosa inteligencia emocional, ¿sí? El desafío consistía en administrar nuestra vida emocional con cierta habilidad, con inteligencia. El problema no está en la emocionalidad, que es lo que se viene desarrollando, porque las emociones las tenemos todos y las vivimos todos, tenemos la experiencia de un abanico emocional inmenso, pero sí está la habilidad en la conveniencia de esa emoción y en la conveniencia de la expresión de esa emoción, ¿sí? Si bien tenemos todas las emociones, la habilidad o la inteligencia emocional tiene que ver con cómo administramos esas emociones que nos habitan. No podemos decidir qué emociones tener. La emoción nos invade en algún momento por determinada situación. Pero lo que la mente racional o la conciencia de nosotros mismos y el autoconocimiento sí puede hacer es controlar el curso de esas emociones, de esas reacciones, ¿sí? Con todas estas cuestiones estaríamos hablando entonces de el desarrollo de esta temática que es inteligencia emocional, a diferencia de lo que veníamos haciendo hace unos años cuando hablábamos del concepto de inteligencia. Inteligencia emocional entonces implica poder tomar las emociones que muchas veces nos desbordan, que nos habitan, de modo tal que al expresar esas emociones lo hagamos adecuadamente y con efectividad. Es actuar con habilidad, conociendo, regulando y administrando esas emociones en una dirección óptima para la interacción social. Es decir, el autoconocimiento nos sirve para autorregular nuestras emociones. Eso se va a ver impactado en nuestra conducta, que es lo que nos hace relacionarnos y vincularnos con nosotros o con el mundo, y vamos a tener más beneficios, ya sea en lo individual como en lo interpersonal. La inteligencia emocional, dice Goleman, ahí tienen la fotito para conocerlo, y los invito a conocer su gran libro de las emociones, un manual que fue bestseller. Él dice que la inteligencia emocional permite tomar conciencia de nuestras propias emociones, comprender los sentimientos de los otros, tolerar las presiones y frustraciones que se soportan, por ejemplo, en el ámbito laboral, así como acentuar la capacidad de trabajar en equipo para trabajar con otros y adoptar una actitud empática y social que brindará muchas más posibilidades de desarrollo social. Es decir, lo que en otras palabras podemos decir que quiere transmitirnos Goleman con el desarrollo de esta inteligencia emocional es que el hombre exitoso
también podemos considerar que logre hacerlo no solo por sus capacidades cognitivas en relación a lo lógico-matemático y al pensamiento cognitivo, sino también a esta otra vertiente que tiene que ver con el desarrollo y la habilidad de manejar y controlar y reconocer sus propias emociones. En este gráfico lo que podemos ver es que la inteligencia emocional está atravesada entonces, primero, por poder percibir esas emociones. Eso me va a dar la posibilidad a cada uno de nosotros de ser conscientes de las propias emociones que nos están habitando. Ahí avanzamos con comprenderlas, con ver de qué manera las podemos manejar, ¿no? Qué estrategias podemos tener para ser adecuados al momento de expresarnos y utilizar esas emociones en nuestro beneficio y obviamente en beneficio de los otros también, ¿sí? De mi comunicación con el entorno. Para el control de los impulsos, esta herramienta que es muy gráfica nos sirve para trabajarlo con niños, con adultos. Es el famoso semáforo que hace que y representa la luz roja que nos invita a detenernos, a calmarnos y a pensar antes de actuar. Lo que sucede cuando somos invadidos por una emoción intensa, generalmente tenemos mayor registro cuando son emociones llamadas negativas, pero que son válidas y que las tenemos todos, son universales. Nuestro tronco cerebral, que lo podemos graficar con el puño de la mano, se activa completamente. Eso es que se activa nuestro sistema límbico, ¿sí? Que habla de las emociones, que contiene a las reacciones emocionales. La luz roja nos pide que podamos poner un freno, un tiempo, unos segundos de detener eso antes de cometer algún exabrupto o alguna respuesta, algún automatismo, ¿sí? Alguna reacción. Entonces, la luz roja nos invita a detenernos. ¿Para qué? Va a dar lugar a la luz amarilla, que me sirve para comentar el problema, para pensar en cómo me siento. Me propone un objetivo positivo, qué es lo que me conviene hacer, qué puedo hacer. Pensar en algunas soluciones, las consecuencias de esas soluciones brevemente. Esto se hace a nivel cognitivo en unos segundos. Pensar las consecuencias de cada uno. Y lo que hace en ese momento es, cuando el tronco cerebral se acalló, se calmó un poco y yo doy tiempo para que se active la luz amarilla, estoy dando lugar a que se active mi corteza cerebral, que es lo más evolucionado de nuestro cerebro. Entonces, el semáforo nos sirve para, con la luz roja, detener el sistema límbico, para dar lugar con ese tiempo, esos segundos, a nuestra corteza cerebral para que pueda pensar en la opción de respuesta y que se dé lugar a la luz verde, que es bueno, vamos adelante con esto que pensé. Con esta emocionalidad, esta situación que me está provocando esta emocionalidad, lo que puedo hacer o decido hacer en este momento es esto. Creo que en algún momento hablamos de, a veces no voy a hacer nada ahora, me voy a tomar mi tiempo, no es momento de que sigamos hablando, seguramente en un próximo encuentro te doy una respuesta o podamos, porque a veces nos quedamos muy paralizados porque la situación o la experiencia nos deja muy paralizados y ya es muy válido que creamos conveniente poder no hacer una respuesta al instante. Entonces, la herramienta del semáforo nos sirve para empezar a autorregular esa emocionalidad interna cuando es muy significativa, muy intensa. Acá les ponemos algunos gráficos que sirven para simbolizar esto que estamos charlando. Cuando tu reacción sea como la del mono, vivirás mejor. En realidad, ahí muestra que el mono, más allá del enojo del otro, él está utilizando el semáforo, seguramente, esperando a que él termine con su descargo y nos deja pensando de cuál será su respuesta, o quizás no sea ahí en ese momento una respuesta y lo deje para más adelante, pero sí está actuando muy inteligentemente a nivel de las emociones. Les damos algunos tips a modo de cierre de qué es lo que queremos transmitir con esta clase. En principio, antes que nada, para poder hacer una autorregulación de las emociones, tenemos que tener conciencia de nosotros mismos. Tenemos que poder reconocer en nosotros mismos qué emociones nos están habitando en cada momento, en cada experiencia, con determinadas personas.
es una atención autorreflexiva, ¿sí? Centrarme en mí. Al interactuar con los otros, fíjense que ahora vamos a desplegar habilidades que ya estuvimos trabajando, que necesitan ser integradas. Como yo les dije en alguna clase, en algún otro video, los conceptos se van integrando porque somos uno y porque todas las temáticas que estamos tratando en el taller tienen que ver unas con otras y solo las deslindamos para trabajarlas, pero se dan en el momento en que las experimentamos, se dan siempre todas juntas generalmente. Antes que nada, escuchar al otro, escuchar a los otros. No reaccionar, no dar una respuesta automática, porque ahí estaría dejando actuar todo mi sistema límbico sin pensar nada, ¿sí? Doy una respuesta automática desde mi emoción, desde mi emocionalidad. Responder con calma, esto me permite pensar, ¿sí? Activar mi corteza cerebral. Pensar acerca de lo que digo o de lo que puedo hacer. Si el otro está enojado, no contagiarme su emoción, lo mismo que si el otro está apurado, lo mismo que si el otro está triste. Si una cosa es ser empático y otra cosa es caer en la misma emoción sin poder estar ayudando ni dando una respuesta más eficiente, ¿sí? Dar mi opinión, punto de vista o decisión tomada claramente. Fíjense, esto tiene que ver con la asertividad de la que ya estuvimos charlando. No tenemos que estar de acuerdo con el otro, pero no por eso tenemos que dejar de respetar su posición, ¿sí? Si yo no estoy de acuerdo con el otro y la emocionalidad que me invade es oposicionista, de enojo, de rechazo, y caigo en el automatismo de contestar desde ahí, seguramente lo que esté creando es un conflicto interpersonal. Cualquiera puede enfadarse, eso es algo sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, con el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no es sencillo. Y esto es a lo que nos invita un poco empezar a desarrollar, a tener más evolucionada nuestra inteligencia emocional.